En la clase de hoy nosotros vamos a arrancar con un tema un poquito más entretenido desde mi punto de vista, que es el tema de punteros ya implementando, o sea, o utilizándolos para la implementación de las listas, ¿sí? El práctico que nosotros vamos a empezar hoy es el práctico número 3, que lo que vamos a hacer hoy es simplemente arrancar con la primera parte, que tiene que ver con la implementación de las listas de una manera mucho más dinámica, que es mediante el uso de los punteros. Habíamos trabajado con listas, pilas y colas en las clases anteriores, haciendo la salvedad de que, si bien eran estructuras dinámicas, al usarlas con los arreglos o al implementarlas con los arreglos, seguíamos trabajando en cierta manera de forma estática, porque podíamos incorporar o quitar elementos, pero bajo ciertas restricciones, y entre eso el hecho de que el arreglo, inicialmente nosotros tenemos que determinar la cantidad total de elementos que podemos cargar. O sea, no puede crecer indefinidamente, sino que va a crecer bajo esa limitante, el límite que esté dado por la dimensión del arreglo. Hoy vamos a empezar a trabajar con punteros para la implementación de una lista 100% dinámica donde podamos incorporar o quitar elementos sin ninguna restricción en ese sentido. En este caso, nosotros, una de las grandes diferencias que vamos a tener con la estructura del arreglo es que nos vamos a olvidar de pensar si está llena o no la estructura, porque aquí el limitante lo va a determinar solamente el espacio de memoria disponible que tengamos en máquina. Bueno, las listas implementadas con punteros, cuando hablamos de lista, ustedes ya saben que estamos hablando de un conjunto de elementos, donde ese conjunto de elementos, ¿sí? Nosotros lo vamos a llamar, cada elemento lo vamos a llamar nodo, se va a administrar de manera dinámica, donde nosotros vamos a tener nodos que van a estar dispersos en la memoria, pero que entre ellos se van a conocer, lo cual me va a permitir que yo, si quiero recorrer la lista, puedo hacerla sin ningún inconveniente. Para el caso de los punteros, las representaciones para listas con punteros nos van a permitir insertar y borrar elementos de una manera mucho más fácil, mucho más eficiente, de una manera más dinámica que la que trabajábamos con el arreglo. Nosotros acá no necesitamos recorrer la lista para insertar el elemento que queremos en una posición en particular. Acá nosotros podemos directamente trabajar de una manera distinta, ¿sí? La diferencia entre el arreglo y el puntero está dado de que el arreglo yo conozco las posiciones en las cuales puedo insertar elementos y conozco el límite. Yo sé que si tengo un arreglo de dimensión 10 voy a poder insertar 10 elementos. En cambio, en la lista yo voy a conocer en dónde inicia la lista y después yo voy a poder tener la cantidad de elementos que quiera. No necesariamente va a ser un límite en cuanto al tamaño, ¿sí? Si nosotros administramos la lista gestionando desde qué lugar insertamos o desde qué lugar quitamos los elementos, vamos a poder trabajar estructuras de tipo cola o estructuras de tipo pila, que eso las vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a la implementación con puntero, esencialmente una lista está representada como un puntero que va a representar la primera posición. O sea, nosotros vamos a tener un puntero que apunta al primer elemento de la lista, ¿sí? Esa va a ser nuestra lista, va a ser una variable de tipo puntero que está apuntando a una estructura de datos donde la estructura va a estar compuesta por todos los campos que correspondan al nodo en sí y un campo que tenga que ver con el apuntador hacia un siguiente nodo, ¿sí? Entonces, la lista está compuesta por nodos. La forma en que nosotros las implementamos cuando trabajamos con punteros es creamos una estructura donde esa estructura va a ser la que va a estar compuesta por los campos. Entre los campos que tenemos vamos a tener, por un lado, todo lo que tiene que ver con los datos, que puede ser un campo, pueden ser X cantidad, y por otro lado vamos a tener un puntero que me va a decir en dónde está el siguiente nodo, o sea, él va a apuntar al siguiente nodo dentro de la lista, ¿sí? Nuestra lista es una variable, donde esa variable es una variable de tipo puntero que simplemente me señala una primera posición, ¿sí? Si nosotros lo pensamos, a ver, gráficamente, bueno, supongamos que nosotros tenemos nuestro puntero, ¿sí? Nuestra variable lista. Y tenemos una estructura, ¿sí? Que es un registro, donde ese registro está formado por dos campos. Un campo es el dato en sí y otro campo es el puntero, ¿sí? En este caso, nosotros cuando trabajamos con una lista y tenemos una variable que es de tipo puntero, lo que nosotros creamos es una variable que es simplemente un apuntador, que va a apuntar a una estructura que va a ser de ese tipo. O sea que si yo tengo mi variable
que es la variable lista, por ejemplo, ¿sí? La variable lista en sí es simplemente un puntero. Si yo le digo que tengo un registro de ese estilo y que mi lista apunta a un lugar como ese, él va a estar preparado para aceptar una dirección de memoria que va a apuntar a un lugar de la memoria en el que esté guardado una estructura de este tipo, o sea, que tenga dos campos, el dato y su puntero. Si nosotros creamos nuestra lista y le decimos, por ejemplo, que queremos insertar el primer nodo, supongamos que el primer nodo, nuestra lista es de números enteros, y el primer nodo es el 15. Entonces nosotros le decimos que vamos a tener un nodo en algún lugar de la memoria, donde ese nodo va a tener el número 15 como dato. Y él no va a estar apuntando a nadie, no va a tener un siguiente. Está solo, es el único nodo. Entonces después le decimos a nuestra lista que nuestra lista apunte a ese lugar. Mi variable sigue siendo esta. Yo solo conozco en la variable un puntero, o sea, una dirección de memoria que apunta a un lugar. Si esta estructura está guardada en la dirección de memoria 113, ¿sí? Lo que tiene guardado mi variable puntero es el valor 113. Si después yo creo otro nodo, por ejemplo, aquí creo otro nodo, y en ese nodo inserto el 27, ¿sí? Nosotros podemos decir que el nodo tampoco apunta a ningún lado y eso lo queremos incorporar a la lista. Entonces vamos a decir, nuestro primer elemento es el 15 y el siguiente elemento apunta a ese 27. Si este que está aquí está guardado en la posición 3, por ejemplo, mi nodo anterior, él conoce que su siguiente es el 3. Y así nosotros vamos a formar la lista. Tenemos otro nodo en algún lado, que es el nuevo nodo que insertamos. Supongamos que es el 9, ¿sí? Le decimos que también lo incorporamos a la lista. Si este está guardado en la posición, ¿sí?, 935, él apunta al 935. Y este, en definitiva, es el último, por ejemplo, entonces él no apunta a nada. Esa sería la estructura con la que nosotros vamos a trabajar. Nosotros todo el tiempo vamos a estar manejando, por un lado, la lista, que es nuestro puntero, ¿sí?, que es una variable de tipo puntero, o sea, lo que ella contiene es solamente una dirección de memoria, y esa dirección me va a apuntar a algún lado en donde yo voy a tener nodos. Esos nodos van a tener dos partes. Una parte de dato, que puede ser un campo, 2, 3, 5, dependiendo del nodo. Si yo tengo, por ejemplo, una lista de alumnos, y por cada alumno guardo el nombre, el apellido, el número de libreta, y el teléfono y el correo electrónico, son 5 campos. Entonces, mi nodo va a tener 5 campos de datos, y va a tener un campo que va a ser de tipo puntero, que va a apuntar a algo que sea exactamente igual a él. Entonces, entre ellos se van conociendo. Yo arranco en mi lista, si quiero llegar al tercero, me voy moviendo y llego a esta posición, ¿sí? Pero nuestra variable puntero es esto. Es solamente una dirección de memoria. ¿Estamos hasta acá? Profe, entonces ahora la carga de datos se hace con ese tipo de estructura o sigue siendo la misma de Entonces vamos a siempre. hacer con este estilo de estructura. Vamos a tener una estructura. Acá tienen, por ejemplo, la estructura nodo, donde el nodo tiene un campo que es de tipo TLM, que en este caso el TLM es simplemente un entero. Está puesto este estilo para que ustedes se den cuenta que pueden trabajar dentro de una estructura, tener otra estructura o otro tipo de dato, y el siguiente que sería el nodo. Entonces, nuestra estructura va a ser un campo de datos o 10 campos de datos, como se necesite para el problema, digamos, y un puntero, que sería siguiente, que va a ser el campo siguiente, que apunta a una estructura igual que él. O sea, igual que la misma estructura. Una estructura de tipo nodo. Y todo eso se llama tipo lista. Nosotros vamos a tener una variable que va a ser un puntero a la tipo lista. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Profe, yo Sí, sí. no termino de entender lo de que lista es un puntero, digamos. Eso no. O sea, ¿por qué el elemento, la variable tipo lista, digamos, es un Mi puntero? estructura en sí, ¿sí? La estructura es un nodo. Esto es mi Sí. estructura, es un nodo. El nodo va a tener más de un campo. Suponete, a ver si tengo una variable aquí. No la tengo. Mira, vamos a cambiar acá.
A ver si escribe esto. Suponé que vos tenés tu estructura de tipo alumno. Vos querés una lista de alumnos, ¿sí? Y por cada alumno guardás el nombre, el apellido y la libreta. O guardamos, sí, nombre, apellido y libreta. Tenemos dos campos, ¿sí? Entonces nuestra estructura va a estar formada por el nombre y la libreta, ¿sí? Libreta universitaria. Esa es mi estructura. Ahora, si yo quiero guardarlo en la lista, yo tengo que saber que cada uno de mis nodos tiene que estar conociendo al que le sigue. O sea que aparte yo acá voy a tener un siguiente, ¿sí? Este va a ser mi nodo. Mi nodo va a tener esa forma. El puntero, lo que me dice es, el puntero en lista, lo que él me indica es quién está en la primera posición, a dónde arranca la lista, en dónde yo comienzo a conocer mi lista, ¿sí? Mi puntero, entonces, si esto es de tipo, este es un tipo nodo, ¿sí? Bueno, entonces yo tengo mi estructura que es un nodo donde cada uno de los alumnos va a tener esa forma. El alumno va a saber su nombre, su libreta y va a saber quién está siguiente en la lista, digamos, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a tener nuestro tipo lista, ¿sí? Donde la lista, que es la variable en definitiva, la variable va a apuntar, es un puntero a un nodo. A este. O sea, ella va a ser una variable, va a estar reservado, esta es mi lista, ¿sí? Va a estar reservado para guardar una dirección de memoria. Ella solo puede guardar una dirección de memoria, y esa dirección de memoria solo puede apuntar a un lugar donde haya esta estructura, ¿sí? Que tenga tres campos. Él va a apuntar a un lugar donde yo sé que hay tres campos. Supongamos que es un string, una cadena, un número entero, y un puntero a otro nodo, ¿sí? Entonces yo empiezo a cargar. Mi primer alumno es Juan, libreta 27, ¿sí? Entonces yo voy a tener en mi memoria reservado, voy a crear un espacio para guardarlo a Juan. Se llama Juan, su libreta es 27, ¿sí? Y él no conoce a nadie, no apunta a nadie, ¿sí? No tiene un puntero o un siguiente, porque es el único. Yo le digo que Juan está guardado en la memoria en la posición 1192. Mi lista, ¿dónde arranca? Arranca en Juan. Juan es el primer elemento de la lista. Entonces yo le digo a lista, vos empezás en donde está Juan, 92. ¿Sí? Entonces automáticamente él lo conoce y se crea el puntero. Creo otro nodo. Supongamos agrego otro nodo. Ese nodo es María. María tiene libreta 1023, ¿sí? María tampoco tiene un siguiente, pero es el segundo nodo. María está en la posición 224. Como María es el segundo nodo, el primero lo tiene que conocer. Entonces él está guardado en la posición 224, ¿sí? Este 224 es siguiente. Así que él conoce a María. Tengo un tercer alumno. Sí. Entonces, Roberto, ¿sí? solo definimos la estructura, digamos, del nodo, pero no definimos la estructura de la lista. La lista se define sola al ir Vos generándola, definís el digamos. nodo. Y la estructura del nodo te define a la lista en cierta manera. Claro, claro, Porque el claro. puntero va a ser un puntero específicamente de este tipo. Él va a Claro. apuntar a alguien que va a tener la forma que vos definiste para tu nodo, digamos. Sí, Supongamos sí, que sí, este sí, sí, está sí, en sí, el sí. 15, acá hay un 15 y acá hay un null. Lo que esto te permite es, mi lista es solo una dirección de memoria, él conoce el primero. Yo para recorrer la lista, a partir de esta dirección me paro en el primero. A partir de la dirección a donde la apunta, me paro en el segundo. A partir de la dirección donde la apunta, me paro en el tercero. Él apunta a una dirección que me dice nulo, yo sé que la lista terminó. Claro, sí, 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 entiendo, entiendo. Ese es el objetivo, digamos. ¿Entendiste mejor ahora? Sí, sí, gracias, profe. No. Bueno, ¿el resto? ¿Alguna duda? Profe, una pregunta. ¿Sí? Entonces acá, en vez de manejarnos por índices, nos manejamos con la posición de memoria, digamos. Sí, acá directamente vamos a trabajar con esa variable que va a ser tu puntero. El mayor inconveniente que podemos tener es que el puntero se pierda. Suponete que vos tenés que recorrer la lista para mostrar los elementos. Vos avanzás pasás al primer elemento, del primero al segundo, del segundo al tercero al cuarto.
Si vos no te das cuenta y vas modificando tu variable puntero, no hay ninguna forma de volver para atrás. Vos nunca podrías saber cuál es el primero. Entonces, esa variable lista, cuando nosotros cargamos el primer elemento, los vínculos entre los elementos, entre los nodos, se van generando entre ellos. No hay una modificación de la variable lista. A partir de que se crea el primer nodo, el valor que guarda en memoria la variable lista se mantiene sin modificación. Nosotros no vamos a modificar ese campo, salvo que yo desee insertar otro elemento en la primera posición, o sea, cambiar la primera posición. Y ahí sí, él se va a reestructurar, pero si no, esa variable se va a mantener intacta. ¿Por qué? Porque si yo pierdo el valor del primer elemento, no tengo cómo volver a conocer los que estaban. ¿Se entiende esa parte? Ahora cuando veamos la parte de visualización, se va a notar eso. ¿Sí? Sí, profe. Las funciones, ¿sí? Nosotros dijimos que teníamos una estructura. Nuestra estructura va a ser una estructura de tipo nodo, que va a tener una X cantidad de campos de datos, y un puntero que va a apuntar a un nodo que va a ser del mismo tipo que esa estructura. Y nuestra lista en sí es simplemente un puntero que apunta a la primera posición, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con esa lista? Todo lo que podíamos hacer con la otra lista que tenía que ver con lista con arreglos. Nada más que acá es una forma un poco más dinámica. Nosotros vamos a inicializar nuestra lista, vamos a poder saber si la lista está vacía, vamos a poder insertar el primer elemento, insertar un elemento adelante, insertar un elemento en cualquier lugar, vamos a poder visualizar los elementos, vamos a poder eliminar el primer elemento, vamos a poder eliminar el késimo elemento, o sea, cualquiera. Básicamente, al ser una lista, nosotros podemos hacer cualquier cosa con la lista, ¿sí? Aquí vamos a manejar algunas funciones adicionales para manejar la inserción, por ejemplo. Fíjense que aparece una función que es insertar el elemento, que lo único que hace es evaluar si estoy insertando el primero o estoy insertando el último. Eso se debe a la forma en que nosotros vamos a gestionar el puntero solamente. Vamos de a uno. Las funciones básicas de la lista tenemos, primero, inicialización. Sí o sí nosotros necesitamos inicializar la lista. Decirle que nuestra lista, que es un puntero, está apuntando a un nulo. Esa es la forma en que hacemos la inicialización. ¿Para qué? Para que no haya un primer nodo corrupto al principio. Entonces, inicialización, solo inicializamos la lista diciéndole que es igual a null. En el caso de las estructuras anteriores, tanto de pila y de cola, lo que hacíamos era, utilizábamos a las variables que nos manejaban el índice. La variable tope o la variable frente y final. Cuando nosotros le dábamos valores iniciales a tope o a frente y final, podíamos controlar la inicialización de la lista. Acá, al estar trabajando con puntero, y siendo el puntero quien maneje el control de dónde empieza la lista, es al puntero al que nosotros vamos a modificar. Para saber si la lista está vacía, vamos a tener una función que me va a devolver un booleano, donde ese booleano me va a determinar si es verdadero que la lista efectivamente está vacía, o sea que la variable lista va a ser igual a nulo, ¿sí? Y si él me está devolviendo un falso, quiere decir que la variable lista no es igual a nulo, ¿sí? En este caso, como nosotros estamos trabajando con estructuras dinámicas administradas por puntero, no vamos a tener la función llena, porque la función llena me decía que ya no tenía espacio para cargar un nuevo elemento. Pero acá la única limitante para la carga de un nuevo nodo va a estar dada por la capacidad de la memoria de la máquina, que hoy por hoy eso no es un problema, digamos, ¿sí? Entonces tenemos inicializar la lista, saber si la lista está vacía, y después empezamos con las inserciones. La primera función de inserción es insertar primero, ¿sí? Insertar primero es una función que lo que va a hacer es insertar el primer elemento de la lista. ¿En dónde va a cambiar si inserto primero o inserto de adelante? En la forma en que nosotros vinculamos los siguientes en los nodos solamente, ¿sí? Como el primer elemento no va a apuntar a nadie más, él va a ser el primero y antes de él no hay nadie, entonces ese elemento va a tener una función específica para su inserción. La función insertar primero recibe un parámetro que va a ser del tipo que corresponda al elemento que nosotros queremos insertar. En este caso es un tipo entero, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que TL era un entero.
Nosotros todavía aquí estamos trabajando con funciones donde, si bien se recibe como parámetro el elemento, no vamos a pasar como parámetros a la lista. Podríamos hacer el pasaje de parámetros por la lista, pero en esta instancia todavía no lo requerimos. Aquellos que lo quieran hacer, no hay ningún inconveniente. Entonces, nosotros tenemos una función que va a recibir un parámetro, que va a ser el elemento que quiero insertar. Si estamos teniendo una estructura donde el nodo está compuesto por muchos campos, lo que nos conviene es recibir un elemento que sea de tipo nodo directamente. Lo primero que hacemos es crear el nodo en el cual se va a hacer la inserción. Una vez que creamos ese nuevo nodo, que va a ser un puntero a nuestra lista, vamos a hacer la asignación de la memoria para ese nodo, ¿sí? Le decimos que vamos a tener reservamos un espacio de memoria con malloc del tamaño necesario para almacenar un elemento de tipo lista, y eso lo guardamos en nuevo nodo. Cuando hicimos eso, después guardamos el elemento que corresponde al nuevo nodo y asignamos nulo a siguiente de nuestro nuevo nodo, porque no hay un nodo después de este nuevo nodo, digamos, ¿sí? Entonces asignamos nulo. Y por último, hacemos que nuestra lista sea igual a nuevo nodo. Como lista es un puntero que apunta a la estructura de tipo TLista y nuevo nodo es un puntero que apunta a nuestra estructura de tipo TLista, ahí no hay problema con la compatibilidad de tipo y de esta manera se insertó el elemento. ¿Se entiende? ¿Puede explicarlo otra vez, profe, si no le da mucho problema? Bueno, vamos a vuelta. Insertar primero, ¿sí? Suponete que vos tenés tu estructura. Nuestra estructura, habíamos dicho, que tenía esta forma, ¿sí? Tenemos un nodo que tiene dos campos. Esta es nuestra estructura. Es un nodo con dos campos donde tiene el elemento y el siguiente. Profe, no ¿Sí? se le está viendo. Sí, ya sé, estoy acomodando nomás para mostrarte ahora. Esa es nuestra estructura. Nosotros sabemos que tenemos eso y tenemos una variable que es de tipo lista que apunta a eso. Entonces estamos aquí, ¿sí? Ahora sí, vamos a poner la cámara. Esta es tu estructura, elemento y siguiente. Y nuestra variable lista es un puntero, ¿sí? Que apunta a algo que tiene esa forma, ¿sí? Hasta ahí sabemos. O sea que lista tiene reservado un espacio de memoria. Nosotros, cuando hicimos la inicialización de la lista, en lista colocamos nulo, ¿sí? Hasta ahí sabemos que colocamos nulo. Después me dice, vamos a insertar el primero. Supongamos que nuestro primer elemento que queremos insertar es el 7, ¿sí? Nuestra lista está aquí, él no está apuntando a nadie. Vamos a insertar el primero, recibe al 7, me dice, primero hace que crea un nuevo nodo, que es un puntero, ¿sí? Crea otro puntero en algún lado, que es nuevo nodo, nuevo nodo. Nuevo nodo me dice que es un puntero que apunta a un elemento que es de tipo lista. O sea que lista y nuevo nodo son iguales, son exactamente el mismo tipo. Asigna memoria al nuevo nodo, haciendo el malloc, o sea que reserva en algún lugar un espacio de memoria que tiene la capacidad para guardar un tipo lista, o sea, tiene la capacidad para guardar dos campos. Un campo que va a ser un entero y un campo que es un siguiente, ¿sí? Porque ese es mi tipo lista. Él reserva ese espacio, lo reserva solamente. Supongamos que acá reservó el 25. Cuando reservó el 25, después hace la igualdad, le dice, este espacio de memoria, guardalo en nuevo nodo. O sea que él acá guarda 25, ¿sí? Hasta esta línea, está aquí, nosotros hicimos eso. Después nos dicen, se asigna el dato recibido al componente nuevo nodo plm. Se recibe, acá recibió, plm, ingresó, habíamos dicho, supongamos que ingresó el 7, ¿sí? Tenemos el 7. Ingresó el 7, plm es un 7, el parámetro elemento es un 7, colócalo en el espacio reservado para el elemento dentro del nuevo nodo. Nuevo nodo apunta aquí, ¿sí? Él apunta a eso. En el espacio reservado para él, de él, vamos a colocar el 7, aquí, ¿sí? Después nos dicen, nuevo nodo, en siguiente, a donde apunta nuevo nodo, en el campo reservado para siguiente, coloca null, él coloca null aquí. Una vez que colocó null, pues dice que lista es igual a nuevo nodo. Si nuevo nodo vale 25 y lista tiene que ser igual a nuevo nodo, él va a valer 25. Cuando él pasó a valer 25, él está apuntando también hasta acá, ¿sí?
Termina la ejecución de la función, me mostró por pantalla, print elemento insertado. Cuando finaliza la ejecución de la función, este campo nuevo nodo queda una variable temporal de la función insertar primero, desaparece. O sea que ahora lo que me quedó formado es a la nueva lista, donde la lista, su valor es 25, ya no es nulo, ahora es 25, y está apuntando al primer nodo de la lista, que es el único. Porque si yo le pregunto quién sigue después de él me va a decir que no hay nadie. ¿Se entendió un poquito mejor? Sí, sí, se entendió. ¿Sí? Bueno. La siguiente función es insertar adelante. Insertar adelante también recibe como parámetro a un elemento. Creo que hay que entonces si nos usamos insertar primero, ¿no? ¿Cómo? Si nos usamos la función insertar primero, ¿qué pasa? Si usamos solamente insertar adelante. Si usás solamente insertar adelante. Es una cuestión más conceptual que otra cosa. Dependiendo de la forma en que se haga la inicialización de la lista, te puede llegar a generar problemas aquí. El nuevo nodo apuntando al siguiente. En esta parte. Si no hay una buena inicialización de la lista, ahí es donde se te va a generar el problema. Entre insertar, no insertar el primero y insertar solamente adelante. Porque después, básicamente, la función hace exactamente lo mismo. Si se fijan, la función recibe un elemento, crea un nuevo nodo, igual que en el anterior, reserva el espacio de memoria para un nuevo nodo. En ese nuevo nodo guarda el elemento que recibió como parámetro y le dice, acá es donde cambia. El nuevo nodo en su siguiente apunta a la lista. Si mi lista está bien inicializada, acá va a tener nulo. Pero si mi lista no está bien inicializada, puede tener cualquier cosa. Que esto no se da en insertar primero. Insertar primero siempre inserta nulo aquí. Cuando él inserta esto, después el siguiente, o sea, lo último que hace es a la lista, lo equipara a nuevo nodo. ¿Se entiende? Tenemos nuestra lista. ¿Sí? Nuestra lista, el 25, este nuevo nodo ya no existe. Quedó solamente 25 y 7. Ahora nos dice que queremos insertar otro. Queremos insertar, por ejemplo, el 8. Recibimos un 8 como parámetro. Insertar adelante, lo primero que hace es reserva un nuevo nodo. En algún lado de la memoria, yo reservo una dirección que va a ser nuevo nodo. Nuevo nodo es un puntero que apunta a una estructura de este tipo. Después me dice, para nuevo nodo, reserva un espacio de memoria. Él reserva un espacio de memoria, por ejemplo, el 37, ¿sí? Y ese espacio de memoria tiene la capacidad suficiente para guardar los dos campos de la estructura, el elemento y el siguiente. Una vez que reservó el espacio de memoria, va a guardar el elemento que recibió como parámetro, que era 8, le dice, colócalo en la posición a donde está apuntando nuevo nodo y que está reservada para el elemento. Nuevo nodo estaba apuntando al 37 cuando hicimos el malloc. O sea, él apunta aquí, ¿sí? En su espacio reservado para el elemento colocamos el 8. Cuando colocamos el 8, vamos a hacer la siguiente línea. La siguiente línea me dice que el nuevo nodo, donde apuntas que el campo reservado para siguiente, que coloque a la lista. Este es el campo del siguiente. Mi lista vale 25. ¿Sí? La lista está valiendo 25, porque esto de acá es la lista que yo ya tenía. Lista vale 25. En este puntero yo coloco el 25. ¿Sí? Cuando hice eso, él automáticamente pasó a apuntar acá. Ese es el vínculo que se generó. Y después, por último, me dice, en lista, coloca lo que tiene nuevo nodo. Nuevo nodo tiene 37. Borro el 25 y ahora cargo 37 acá. O sea que esta relación desapareció. Esto ya no está más, ¿sí? Y ahora la lista está apuntando a esta dirección de memoria. ¿Sí? Terminó la ejecución de la función, mi variable temporal nuevo nodo desaparece. Y la lista quedó. La lista original es el 37, o sea, la dirección de memoria 37, él apunta a esta dirección y de esta dirección paso a esta. Y él ahora vale nulo. En este caso yo estoy insertando todos por adelante. Yo puedo hacer una inserción K, por ejemplo, e insertar al final.
o insertar en el medio. Entonces, insertar primero sería el fin de la lista. Y primero inserta el primer elemento que tenés en tu lista. Sí. Hay varias formas de administrar Pero esto. como dice null, o sea, termina con un null, sería el fin de la lista. Viste que primero Claro, apunta el al último 27 y después termina en el 27. Entonces sería el fin de la lista. sería el último nodo de la lista. ¿Sí? Sí. Él está apuntando a nulo, a fin. Esta es una forma de gestionar. Vos podrías gestionar la lista al revés. Como yo les decía hoy, vos podías estar insertando. Vieron que yo hoy cuando les mostré, les decía, tenés un puntero, donde el puntero apunta a un primer elemento, ese apunta a un segundo elemento, ese apunta a un tercer elemento, y así, ¿sí? Y este tiene nulo. Él siempre va a apuntar al primero. No importa si vos los vas insertando por este extremo o los vas insertando por este extremo. Pero él siempre apunta a la primera posición, no a otra. La forma en que nosotros estamos haciendo la inserción ahora mediante estas funciones es insertar por este extremo. Nosotros vamos insertando todo por adelante. Una vez que tenemos esas dos funciones, insertar primero y insertar adelante, que como se habrán dado cuenta son exactamente iguales, con la única diferencia que cambia quién yo asigno en siguiente. En uno asigno, o sea, cuando inserto el primero, siguiente tiene que valer nulo. Y cuando asigno adelante, siguiente tiene que valer igual que la lista. Ese es el único cambio. Después, la función es idéntica, ¿sí? Lo siguiente que hacemos es insertar el elemento. La función insertar elemento es una función que lo único que hace es tomar la decisión de si inserta el primero o se inserta otro, ¿sí? Recibe el elemento que va a insertar y se fija si la lista está o no vacía. Si la lista está vacía, él va a insertar el primer elemento. Pero si la lista no está vacía, va a insertar un elemento adelante, o sea, va a insertar el siguiente elemento. ¿Se entiende? La función es sumamente básica, yo creo que en este caso no hay ninguna duda. La función insertar K es la que me permite, esta es una función propia específicamente de la lista. ¿Por qué? Porque yo puedo insertar en cualquier lado, a diferencia, por ejemplo, de si implementamos una pila o implementamos una cola, que vamos a estar limitados en por dónde se inserta, por dónde se elimina. Insertar K es una función propia de la lista que me permite a mí insertar un elemento en cualquier posición de la lista, o sea, en una posición késima. Nosotros le decimos en dónde insertamos. Para poder hacer la inserción, él tiene que desplazarse, el puntero tiene que desplazarse y ubicarse en la posición en la cual él va a querer hacer la inserción, ¿sí? Para eso la función va a recibir dos parámetros. Un parámetro me va a indicar en qué posición yo quiero hacer la inserción y otro parámetro me va a indicar qué elemento quiero insertar, ¿sí? Son los dos parámetros que él va a recibir. Entonces, nosotros aquí vamos a tener que hacer un desplazamiento. Como vamos a hacer un desplazamiento, vamos a necesitar una variable auxiliar. Esa variable auxiliar es la que nos va a permitir a nosotros movernos hasta la posición en la cual queremos hacer la inserción. Vamos a crear dos variables, la variable nuevo nodo y la variable auxiliar. Las dos son variables temporales o locales de la función insertar K, y las dos son de tipo puntero a el tipo lista, ¿sí? O sea, la estructura de tipo lista. Vamos a usar un for para recorrer la lista, o sea que vamos a tener una variable i, que es la que nos va a permitir manejar el movimiento del for. Y vamos a tener que nuestra variable auxiliar va a ser igual que a la lista. ¿Por qué? Porque es el auxiliar al que nosotros vamos a desplazar, no a la lista. Entonces el auxiliar tiene que ser igual a mi lista. Vamos a desplazar el auxiliar utilizando el for hasta la posición mientras i sea menor que el k-1, ¿sí? Vamos a desplazarlo k-1. Y va a contar a partir de 1, que va a ser el primer nodo de la lista. Recuerden que acá ya no estamos trabajando con arreglo. Entonces no tenemos que nuestra lista arranca en 0 o arranca en 1. La lista arranca a partir de la primera posición. El primer elemento va a ser nuestro I1, ¿sí? Pero ese I no se refiere específicamente al índice. No es que si yo después hago lista en la posición I, voy a poder conocer al elemento, ¿sí? I me está contando, solamente va a ser un contador que va a permitir que el for avance. Entonces,
Hago un for con i iniciando en 1, mientras i sea menor que k-1, incrementando a i en 1. Y voy desplazando el auxiliar. Hago que auxiliar sea igual a auxiliar flecha siguiente, digamos, punto siguiente. Cuando se posicionó en la posición anterior al k-1, entonces lo que hace es crear un nuevo nodo. El paso siguiente es crear ese nuevo nodo. El nuevo nodo, que es el que yo voy a insertar, reserva el espacio suficiente para almacenar un nodo de tipo lista, y esa dirección de memoria la guarda el nuevo nodo. En la posición del elemento a donde está apuntando nuevo nodo, guarda el dato que recibió como parámetro, que efectivamente es lo que quiero insertar. Y después hace el proceso de actualización de los punteros. Lo primero es indicarle a qué nodo tiene que apuntar ese nuevo nodo, ¿sí? Entonces, lo que hace es, nuevo nodo en su siguiente va a apuntar a donde apunta el auxiliar punto siguiente. Después, se indica a qué nodo tiene que apuntar el auxiliar. Entonces hace que auxiliar punto siguiente sea igual al nuevo nodo, o sea, inserta el nodo en el medio. Y cuando terminó de hacerlo, avisa que hizo la inserción. ¿Se entiende? Pregunta, profe, ¿eso no debería Sí. estar dentro de la llave del for? No, porque el for lo desplaza. Él va desplazando el puntero. Cuando se paró en donde quiere hacer la Ah, inserción, claro, claro, claro. Sí, 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 sí. ahora vamos a verlo durante la ejecución. Profe, una Avanzamos. pregunta. Sí. ¿Este insertar K es siempre un elemento antes de lo que se supone que sería el último nodo o es en cualquier lugar nomás? Es en cualquier lugar. Suponete que vos tenés una lista de 15 elementos y yo quiero insertar en la posición 7. Ajá. O quiero insertar en la primera posición o en la, no sé, cualquiera. Es una función diferente a las otras. O sea, vos les decís en dónde querés hacer la inserción. Y él inserta. Pasamos a la otra parte, que son las eliminaciones. Eliminar primero. El eliminar primero lo que va a hacer es eliminar el primer nodo que está en la lista y va a hacer un desplazamiento del puntero, ¿sí? También va a hacer la liberación de la memoria, porque acá ya estamos trabajando directamente con posiciones de memoria. Entonces, lo primero que hace es, va a crear una variable de tipo auxiliar, o sea, una variable local de eliminar primero, que va a ser un puntero a la estructura de tipo lista. Va a guardar a la lista, ¿sí? El valor que está guardado en lista, en la dirección de memoria que está guardado en lista, lo va a guardar en nodo suprimir. Cuando almacenó eso, va a avanzar, va a hacer que lista sea igual a lista siguiente, o sea, si ella estaba en el primer elemento, va a apuntar al segundo elemento. Una vez que hizo eso, libera la memoria de nodo suprimir. Nodo suprimir estaba apuntando a donde apuntaba inicialmente la lista, que era el primer componente. Entonces él va a borrar esa dirección de memoria, va a liberar el espacio asignado, y por último va a hacer que nodo suprimir sea igual a nulo. Termina de hacer la liberación. ¿Es Avisa necesario que... hacer la, Sí, decime. es necesario hacer la liberación, digamos, no, no bastaría con simplemente decir no suprimir es igual a nulo? ¿Con el free? No, bueno, sí, o sea, uno de los dos, digamos, es necesario hacer ambos pasos. El tema del free lo que hace es libera la memoria en el sentido de que libera toda referencia a ese espacio de memoria desde el programa. ¿Sí? Que cuando vos le preguntes, él te va a decir que no va a tener una referencia a la memoria. Y cuando vos haces nodo suprimir igual null, le estás asignando un valor nulo. Igualmente, acá vos podés decir, bueno, pero nodo suprimir es una variable local, ¿sí? Local de eliminar primero. Claro. Cuando salgas de eliminar primero nadie la va a conocer. Pero en realidad lo que está haciendo al hacer nodo suprimir null es poniendo null en la posición de la memoria en la cual estaba guardado efectivamente una estructura, un nodo. Él ahí lo que está poniendo, o sea, está liberando, liberó la memoria. Cuando hace free, liberó ese espacio de memoria, la referencia a ese espacio de memoria. Y después directamente lo anula.
Normalmente, sin el nodo suprimir igual null, funciona. Normalmente funciona. Si vos me preguntás, yo te podría decir que esa no sería tan fundamental de colocar. Ahora, con las nuevas versiones del compilador, ¿sí? Con las nuevas versiones del DEP, del IDE, si vos no haces la asignación del null, no termina de completar la liberación de la memoria. Pero es una cuestión ya propia del IDE y del lenguaje. No tiene que ver tanto con la gestión en sí de la estructura. ¿Me explico? Ok. Sí, 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 sí. Desde mi aspecto, desde mi punto de vista, que esté esta línea, no suprimir igual null o no, no cambia conceptualmente la idea de la función. La idea de la función es que tiene que liberar el espacio, nada más. ¿Ya? Pero en este caso está puesta específicamente para que no haya errores en el momento de la ejecución, nada más. Pudimos hacer una inserción en cualquier lado, lo que nos permite la lista también es eliminar cualquier nodo. Nosotros podemos no necesariamente eliminar el primero o eliminar el último, vamos a eliminar cualquier nodo que se encuentre. Si yo quiero eliminar el elemento que está en la posición 7, él va a ir y va a eliminar el séptimo elemento, ¿sí? Entonces, esta función va a encargarse de eliminar un elemento que está en la késima posición. Para eso, nosotros le tenemos que decir cuál es esa késima posición. Le pasamos como parámetro el valor de la posición, o sea, en qué posición está el elemento que queremos borrar. Como vamos a necesitar movernos dentro de la lista para poder encontrar ese elemento, vamos a tener dos variables auxiliares. Por un lado, la variable auxiliar que nos va a servir para posicionarnos o para desplazarnos, que va a ser de tipo puntero a una lista, y el nodo suprimir, que también va a ser un puntero a la lista. Como vamos a recorrer con el for, tenemos a nuestra variable i para hacer el recorrido, y inicialmente hacemos que el auxiliar, o sea, el puntero auxiliar, apunte al mismo lugar al que apunta la lista, o sea, auxiliar es igual a lista. El bucle va a avanzar, o sea, el for va a avanzar hasta la posición k-1, y cuando se pare antes de eso, él va a empezar a hacer el proceso de suprimir. O sea, el avanzar, recuerden siempre que para recorrer la lista o para avanzar en la lista, nunca usamos a la variable lista original. Lo que usamos es un auxiliar que está igualado a esa lista. Entonces, en for hacemos auxiliar igual, auxiliar posición, auxiliar siguiente. Nos vamos moviendo, 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 ¿sí? Una vez que hizo eso, en no suprimir, coloca auxiliar siguiente, ¿sí? O sea, no suprimir va a ser el siguiente de donde esté parado. Se indica que nodo tiene que apuntar, digamos, al auxiliar. Auxiliar siguiente es igual a suprimir siguiente. O sea, mi auxiliar ahora va a estar apuntando al mismo lugar a donde el nodo que quiero eliminar estaba apuntando. Después se libera la memoria en cuanto al nodo suprimir, o sea, borramos al nodo suprimir y lo colocamos en null. Y de esa manera eliminamos al nodo. ¿Se entiende? Profe, ¿puede aclarar un poquito la última parte, por favor? La última parte coincide con la eliminación de la anterior. Lo único que cambia es que, fíjense, cuando borramos acá, nosotros tomamos a la lista y la igualamos al suprimir. Después hacíamos que lista era igual a lista siguiente, ¿sí? En este caso, nosotros estamos parados en una posición específica. Hacemos que el nodo suprimir valga lo que valga el auxiliar siguiente, ¿sí? Mi auxiliar aquí es la lista, básicamente, es la copia de la lista. El puntero que está apuntando a una posición específica, ¿sí? Auxiliar siguiente va a ser igual a nodo suprimir siguiente. O sea que si el nodo está apuntando, supongamos que yo tengo la lista, en la lista tengo el 5 y el 5 apunta al 7, ¿sí? Son los dos campos. Al 5 es el que yo quiero borrar. Entonces, nodo suprimir va a estar apuntando al 5, ¿sí? Y él tiene un siguiente que apunta al 7. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a hacer es, y Profe. auxiliar está apuntando, sí, decime. Yo veo en la presentación, no sé si está usando su pizarra. Sí, profe, no. Ah, no, sé no si- puse. ¿Hacemos el dibujito? A ver, hacemos el dibujito. No había sacado. Ahí está, vamos al dibujito. Supongamos que tenemos nuestra lista, ¿sí?
es la lista. Y la lista apunta a un nodo, ¿sí? Tenemos el 5. Este apunta, aquí tenemos el 12, por ejemplo, ¿sí? Y este apunta a otro que es el 7, ¿sí? Él apunta a null, y está. Esa es nuestra lista. Este está en la posición 35, 15 y 3. Entonces acá hay un 3, acá hay un 15, y acá hay un 35, ¿sí? Esa es nuestra lista. Nosotros queremos eliminar, por ejemplo, el nodo que está en la posición 2. Este que está aquí, ¿sí? Recibimos K, está valiendo 2. Ingresó el K. Lista. Aquí nosotros le decimos, vamos a crear dos cosas. Vamos a crear, por un lado, un nodo suprimir, por un lado, un auxiliar. Creamos un nodo suprimir y creamos un auxiliar. Todos son espacios de memoria, ¿sí? Que están reservados para esos dos campos, donde los campos son básicamente punteros. Y todos van a apuntar a una estructura de este tipo, porque son del mismo tipo que mi lista. En auxiliar guardamos lo que tiene lista. Lista vale 35, o sea que auxiliar vale 35. Inicialmente vale 35, ¿sí? Eso lo hicimos aquí en esta parte. Después le decimos que recorra y arranca en 1. Y es igual a 1, ¿sí? Me dice, ¿y es menor que K-1? Me dice que no, porque 1 no es menor que 1, sale, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Una vez que salió, esto no lo ejecutó, porque está valiendo 1 ya, va a esta parte. No suprimir vale lo que vale auxiliar, punto siguiente. Auxiliar, ¿sí? Vale 35. El siguiente de 35 es 15, ¿o no? Profe, pero Sí. el for no se repetía hasta que se cumpla la... Se ¿Hasta cumpla qué? Se hasta que repite se hasta que se cumpla la cumpla la condición. condición. Claro. La condición es que I sea menor que K-1. K vale 2, menos 1 vale 1. Y arranca en 1, 1 menor que 1, no, me dicen, sale, no ejecuta. Pero entonces a la siguiente tampoco se va a cumplir. ¿Por qué no? Y porque aumentamos en i, aumentamos el i, y el i va a ser igual a 2 y 2 va a seguir siendo mayor que... Pero directamente no se va a ejecutar. Y En bueno, este pero caso, cuando yo quiero ese eliminar for... el segundo elemento y K está valiendo 2, K ingresa como 2 en el parámetro, ¿sí? Ajá. Yo quiero eliminar el segundo elemento. En ese caso del 2, siendo I iniciando en 1, nunca se va a cumplir el for, no se va a ejecutar el for. Claro, y el for no es el que nos permite posicionarnos en... Ya estoy posicionado en el 35. Lo que hace Lo dije el arriba. for, lo que hace el for es te va actualizando auxiliar. Claro. Auxiliar, arriba fíjense que dice auxiliar igual a lista. Cuando yo hice esto, en auxiliar puse el 35. Auxiliar está valiendo 35, o sea, ya tiene un valor inicial. Yo voy a usar ese valor para la primera, en este caso, tenemos la particularidad de que nuestra lista es chica. Entonces, K es un K pequeño. Al ser pequeño, como I arranca en 1, no lo toma en cuenta, digamos. El for no se va a ejecutar. Para nuestro ejemplo, el for no se ejecuta. Si querés, hago un ejemplo con más valores y... No, está bien, profe. O completamos este ejemplo y vemos otro. Sí, ¿Sí? continúen Bueno, nomás. tenemos no suprimir, auxiliar. Los dos son de tipo lista, igual que mi lista. O sea, los dos son punteros a tipo lista. Hago que auxiliar sea igual a la lista, o sea que auxiliar vale 35, igual que está valiendo mi lista. Los dos están apuntando a esta posición. K vale 2. Y arranca en 1. Y me dice, ¿es menor que K-1? K-1 es 1 y no es menor, 1 no es menor que 1, sale, porque son iguales. No ejecuta el for. Se va a la siguiente línea, no suprimir igual a auxiliar siguiente. No suprimir está acá. Él va a tener el valor que tiene auxiliar, flecha siguiente. Auxiliar apunta aquí,
en su siguiente, él vale 15. Entonces, en nodo suprimir coloca 15, ¿sí? Este ahora apunta acá. Estamos, él apunta aquí, él apunta aquí. Cuando nodo suprimir apuntó a su siguiente, ¿sí? Se paró en este, en el 15, estamos en esta línea que está acá. Nos vamos a este. Auxiliar siguiente es igual a nodo suprimir punto siguiente. Auxiliar en su siguiente, ¿sí? Que antes valía 15, ahora ya no vale más 15. Va a valer lo que vale. Nodo suprimir en su siguiente, es un 3. Entonces aquí nosotros colocamos el 3. ¿Sí? Esta relación, vamos a pintarlo con este color. Esta relación desaparece y él ahora está apuntando acá, en esta línea. Después me dice, libera el espacio de memoria de nodo suprimir. Al liberar el espacio de memoria de nodo suprimir, ¿sí? Se libera este espacio de memoria. ¿Por qué le está apuntando ahí? Y nodo suprimir ahora ya va a valer nulo. Finaliza la ejecución, el valor de auxiliar desaparece porque auxiliar es una variable temporal. Y nuestra lista ahora pasó a ser 5, 7, 12 desapareció. ¿Se entendió? Si tuviéramos más campos, supongamos que nuestra lista es, esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4 y la posición 5. ¿Sí? La lista apunta a la posición 1. ¿Está? Supongamos que esa es la lista. Nosotros queremos hacer que insertamos queremos borrar el elemento número 4. K es 4. Si nosotros queremos borrar al elemento número 4 con K valiendo 4, ingresa el 4 como parámetro, ¿sí? Creamos nuevamente el auxiliar, este es auxiliar, y creamos a nodo suprimir, que es este, ¿sí? La lista está valiendo 1. Auxiliar es igual a lista, él vale 1, ¿sí? O sea que él ahora está apuntando aquí, ¿está? Nos dice que arranca el for con i valiendo 1, y vale 1. Ese 1 es menor que k-1, k-1 es 3, 1 es menor que 3, sí. Como 1 es menor que 3, ingresa al for. Auxiliar vale lo que vale auxiliar punto siguiente. Auxiliar vale 1, en su siguiente vale 2, entonces él ahora vale 2, ¿sí? Se incrementó i, ahora i vale 2. Va y pregunta, 2. ¿Es menor que 3, que era k-1? Sí, le dice. Entonces vuelve a desplazar. Este se pone. Vuelve a desplazar. Él estaba apuntando, ahora aquí, le dice que auxiliar va a ser igual a auxiliar punto siguiente. Auxiliar vale 2, en su siguiente tiene un 3, ¿sí? Porque le está apuntando acá. Entonces él ahora vale 3, ¿sí? Ya no apunta más aquí, ahora apunta aquí. Está parado en esta posición. ¿Estamos? Después le dice, y pasó a valer 3. ¿3 es menor que 3? No. Sale del for. Cuando termina la ejecución del for, la lista original está apuntando a 1. Es el primer elemento. El auxiliar está apuntando a 12, que es el tercer elemento. Y nodo suprimir no tiene nada. ¿Sí? Le dice, en nodo suprimir, coloca lo que tiene auxiliar en su siguiente. Auxiliar tiene 3, apunta acá. En su siguiente él está apuntando al 8, o sea que tiene un 4. Él tiene un 4 aquí. Guarda el 4. Entonces este apunta acá ahora. Después le dice, en auxiliar siguiente, está aquí, coloca lo que tiene nodo suprimir en su siguiente. Nodo suprimir es este. En su siguiente tiene el puntero al 5. Entonces él aquí, en auxiliar siguiente, va a colocar el 5. Cuando coloca el 5, esta relación se pierde y él ahora apunta acá. ¿Sí? Después le dice, libera el espacio de memoria asociado con nodo suprimir. El espacio de memoria asociado con nodo suprimir es este, lo libera. Y nodo suprimir que valga nulo. Él acá coloca nulo. Termina la ejecución, nodo suprimir desaparece, auxiliar desaparece, y mi nueva lista es, este está apuntando al 7, el 7 al punto al 9, el 9 al 12 y el 12 al 13.
Profe, perdón, me surge Sí, sí. una duda, idea. ¿No sería menos engorroso si en vez de en el for plantear el K-1, o sea, I menor que K-1, I igual a K, y así nos posicionamos directamente en el nodo que queremos eliminar? Y evitamos tener que estar desplazándonos, digamos, o sea, haciendo nodo suprimir igual Y, auxiliar bueno, siguiente. I vale K. Vos le decís que I vale K-1, por ejemplo, para pararte antes. ¿Sí? Claro, ¿Qué dirección de memoria es esa? la anterior de la que ingresamos. Pero vos no estás ingresando una dirección de memoria. Vos estás ingresando una posición en la lista. En este Ah, sí. ejemplo, coincidió que era el 1, 2, 3, 4. Pero fíjate que el anterior que teníamos, la dirección era 35, 15, y yo me estaba refiriendo a la posición 2. K maneja la posición, no las direcciones de memoria. La única forma de conocer las direcciones de memoria es moviéndome por la lista y ver quién apunta a quién, digamos. Sí, sí, Esta es la lista. eso lo entiendo yo. En realidad yo lo que me refiero es Sí, te en entiendo el lo for, que te digamos. referís. Te entiendo lo que te Ajá, referís, pero mirá la diferencia. ajá, Suponete que acá está el 9, 12 y 3, ¿sí? Esta es la dirección 7. Esta es la dirección 127 y esta es la dirección 1024, ¿sí? El ujú, puntero, que es la lista, para apuntar acá, él está guardando un 7 acá. Este, para apuntar acá, está guardando un 127 acá. Y este, para apuntar acá, tiene 1024. Él tiene el nulo, ujú. ¿sí? Eso apunta al uno. K, suponete que yo quiero borrar a este, ¿sí? K vale 3. Ujú, Yo ingreso el K, ingreso al 3 allá. Yo le digo que I vale 3, ¿sí? Ahora, yo conozco a la lista. La lista vale 7. Tengo un nodo, que es el suprimir, que va a ser de tipo lista, y tengo un auxiliar, que va a ser del tipo lista. Ahora, si yo quiero borrarlo a este, ¿cómo sé que la dirección que yo quiero borrar, que va a ser nodo suprimir, es 1024? Si yo hasta acá lo único que conozco es la lista, o sea que solo conozco la dirección 7, yo estoy conociendo el 7, estoy sabiendo el 7. El 7 es el primer elemento. Y sé que quiero borrar el tercero. Si no desplazo al auxiliar, si no hago que mi auxiliar sea igual a la lista y desplazo al auxiliar, ¿cómo sé yo que No, no, quiero borrar el 24? pero eso hacerlo, digamos, o sea, eso dejarlo dentro del for, el auxiliar igual a auxiliar siguiente, dejarlo dentro del for, Bueno, pero en vez entonces de, no te eh, entiendo en vez, qué es lo que querés sacar. Explícame de vuelta porque me parece que no te entendí la pregunta entonces. ok, ok, ok. En el for, la condición de corte del for, en vez de que sea i menor que k-1, sea i igual a k, entonces Sí. nos posicionamos sobre el nodo que queremos borrar. Vos querés pararte directamente sobre el nodo que querés borrar. Me Claro, parece que claro, ahí, Ya entendí. Entendí, me entendí. parece que ahí hay que porque, perder la relación entre los nodos, digamos. Claro, no, no te, exactamente. no te escuché, no te escuché. Lo que dice Fernando es que ahí vos perdés la relación de los nodos. Vos lo que querés es pararte es derecho acá. Vos decís, bueno, yo conozco a este, lo quiero borrar a este, ¿sí? Entonces, suponete que vos querés pararte acá y vos le decís, auxiliar vale 1024. Este es el que yo quiero borrar, ¿sí? Si vos te parás directo acá y le decís, este quiero borrar y acá pongo 1024, ¿cómo vos conocés a él para decirle que él ya no apunta al 1024 y que ahora apunta nulo? O suponete que yo quiero borrar el 3 y este no apunta al 1024, él apunta a otro nodo que es el 15, este sí apunta nulo, y este está en la posición 2, 2, 3. Entonces él está en 2, 2, 3. Vos querés borrarlo a él, ¿sí?
Acá están 3, Ujú. el auxiliar, esto es un auxiliar vale 1024, el que quiero borrar vale 1024. Me paré directamente, no recorrí. Estoy posicionada en esa posición, según el criterio que vos decís, ¿sí? No, pero, Si él fue directamente a esa posición, si se paró directamente en el K, yo lo que voy a necesitar para borrarlo a él es hacer que cuando yo lo borre, él ahora ya no apunte a él, sino que apunte acá. Si yo no lo conozco a él, ¿cómo voy a decirle que su siguiente cambió? entiendo, sí, entiendo a lo que se refiere. El problema está ahí, digamos. Si vos te vas derecho al nodo, o sea, llegaste hasta el nodo, me paré acá en el K y no en el K-1. Cuando me paré en el K, perfecto, puedo mirar hacia adelante. Yo voy a poder cambiar para adelante, pero yo no puedo retroceder. Acordate que no tengo una referencia hacia el anterior, solo tengo referencia hacia el siguiente. Entonces, al no tener al anterior, yo no voy a poder hacer el cambio en el anterior de decirle, mira que vos ya no apuntas a este porque este se fue, ahora tenés que apuntar acá. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Llegamos a visualizar. Visualizar elementos es el que nos va a permitir recorrer la lista, ¿sí? Va a pasar lo mismo que pasa aquí cuando nosotros nos desplazamos para poder eliminar. Nosotros no podemos trabajar directamente sobre la lista original. Vamos a tener que tener una variable auxiliar, ¿sí? Sí o sí vamos a trabajar con una variable auxiliar. Bueno, la función visualizar va a recibir como parámetro a la lista que nosotros queremos recorrer. Va a crear una variable auxiliar que va a ser de tipo puntero a una estructura de tipo lista y va a igualar ese auxiliar a la lista. Entonces, al tener una copia de la lista, yo puedo recorrer sin problemas esa copia y mi lista va a mantener su estructura original, o sea, no va a perder la primera dirección de memoria. Entonces, lo que hacemos es, primero preguntamos si la lista está vacía. Si la lista no está vacía, vamos a poder recorrer. Pero si la lista está vacía, vamos a informar que no podemos hacer el recorrido. Cuando la lista es diferente de vacío, nosotros vamos a imprimir los elementos. Acá en este ejemplo muestra un título, detalle de elementos en la lista, y después recorre la lista usando un while. Nosotros no sabemos a priori cuántos elementos tenemos en la lista, ¿sí? Nosotros vamos a recorrer la lista hasta que el último elemento nos diga que no está apuntando a nadie más. Ahí en el chat del Meet, Numa les puso el link para marcar la asistencia, ¿sí? Así que ingresen a marcar la asistencia. Entonces, si nosotros vamos recorriendo con el while, va a llegar un momento donde el puntero hacia el siguiente esté apuntando nulo, y en ese momento la lista terminó. Entonces el while va a ir imprimiendo, por ejemplo, ahí va imprimiendo el elemento, y después de imprimir el elemento, o mostrar por pantalla el elemento sobre el que está posicionado, avanza en su auxiliar hacia el siguiente con el auxiliar igual, auxiliar punto siguiente o flecha siguiente. Eso es la forma en que nosotros vamos a recorrerlo. Siempre vamos a recorrer de la misma manera. Siempre vamos a utilizar una estructura repetitiva de tipo mientras, y la condición siempre va a ser que la lista que yo esté recorriendo sea distinto de nulo. Cuando llega a nulo significa que está parado en ese puntero que ella no apunta a nada. Recuerden que auxiliar es una lista, pero en realidad, en el fondo, auxiliar sigue siendo un puntero. Él solamente es un apuntador, es una dirección de memoria. Inicialmente, esa dirección de memoria coincide con el primer elemento. A medida que se vaya desplazando con los siguientes, va a coincidir con las direcciones de memoria en las que están los nodos, hasta que llegue a la dirección de memoria del último cuyo siguiente sea nulo. Y de esa forma recorremos. ¿Alguna duda de este? Asumo que no. ¿No? Profe, ¿por qué hay un signo de exclamación en la lista vacía? Porque estamos queriendo saber lo contrario. Si no es lista vacía, entonces mostramos. Por el else, le decimos que está vacía. Ahí en el if, lo que estamos haciendo, el condicional del if, es la invocación a la función lista vacía, pasándole como parámetro el mismo parámetro que recibimos en visualizar elementos, y el resultado que nos dé, vamos a tomar la opción contraria. Le vamos a preguntar por el contrario de eso. Al final del material van a encontrar la bibliografía, ¿sí? Y aparte también tienen la bibliografía de la cátedra, ¿sí? Recuerden que estos materiales son fáciles de ubicar también en internet, ¿sí? Vamos a ver el ejemplito.
Este es el ejemplo, es exactamente el mismo código. Si en el material va a estar el código, igualmente este ejemplo, igual que los anteriores, lo vamos a subir a la carpeta. Solamente que ahora creamos una carpeta en la parte de práctica, directamente en la práctica general. Hay una carpeta en el aula virtual en la que estamos empezando a subir ejemplos de clase. Ahí van a encontrar los ejemplos de punteros, cómo referenciar a punteros de tipo char, punteros de tipo doble, punteros de tipo arreglo, digamos. Bueno, aquí nosotros tenemos la misma estructura, si se fijan que vimos hoy, la estructura del nodo, que tiene dos campos, el elemento y el siguiente, que es un puntero, a una estructura que es exactamente igual a él, ¿sí? Y nuestra variable, que es un puntero al tipo lista. Todas las funciones, si nosotros le pedimos las funciones básicas de la lista, son todas estas funciones sin considerar a las K, a las insertar K, ¿sí? Inicializar lista, igual a lista nulo, lista vacía me responde si está vacía o no, tengo el insertar primero, el insertar adelante, el insertar elemento, el eliminar primero, visualizar elementos, insertar K, eliminar K, que está aquí, y un main básico, ¿sí? O sea, es exactamente el mismo código que estuvimos viendo recién. Y el main lo que hace es inicializar la lista, preguntar si está vacía, inserta un elemento, que aquí va a ser la inserción del primero, pregunta si está vacía nuevamente, inserta el segundo, el tercero, visualiza y va eliminando. Aquí inserta el K y aquí elimina K, ¿sí? Vamos a probarlo. Creó, me dice que está vacía inicialmente, después inserta el primer elemento que es el 1, después de insertar el 1 me dice que no está vacía, inserta el 2 y el 3, ¿sí? Cuando mostramos, nos muestra 3, 2, 1, ¿sí? Acuerden que está insertando por adelante, o sea que el último que insertó va a ser el primero que nos va a mostrar. Después, el elemento insertado en la posición 3. Aquí le dice insertar en la posición 3 el 5. O sea que ahora nos muestra 3, 2, 5, 1. Visualiza nuevamente, vuelve aquí a insertar otro. En la posición 2 inserta el 10. Ahora nos muestra 3, 10, 2, 5, 1. ¿Sí? Y después lo que hace es elimina el primero. Elimina el 3. ¿Sí? Y por último, elimina el que está en la posición 2. O sea que va a eliminar al valor número 2, que acá coincide la posición con el valor. Y por último, vuelvo a mostrar todos los datos. O sea, me queda 10, 5 y 1. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta sobre la administración de lista? La única duda es en el main, nomás en la forma que usted aplicó nomás, profe. ¿Qué cosa? Los valores, nomás los elementos, digamos. Le mando los valores como constantes. Como constante nomás. Que no Pero se puede ingresar por teclado también igual. Vos puedes, sí, para los prácticos te va a pedir que ingreses los valores. Vas a ir creando e ingresando los valores. Acá está, es una forma de demostrar que funciona nada más usando valores constantes. Ah, claro. Pero sí, después vos tenés que ingresarlo por teclado. Esta es la primera parte del práctico 3, que es donde vamos a trabajar específicamente con las listas, ¿sí? Después vamos a trabajar con pilas sin colas. El objetivo de este práctico tiene que ver con la consolidación de todos los conceptos asociados con punteros y con la memoria dinámica. Acá estamos trabajando 100% con punteros. Vamos a realizar prácticas donde ustedes puedan manejar los punteros para administrar las listas. El primer ejercicio les dice crear un tipo de datos de lista productos para un nodo que permita almacenar los siguientes datos de un producto: código de producto, descripción, precio unitario. Luego declarar un puntero, una variable de este tipo, y crear el primer nodo de la lista a partir del ingreso de datos por teclado. Por último, mostrar los datos del primer nodo almacenado. O sea, van a tener una estructura que va a tener ¿cuántos campos? ¿Cuántos campos va a tener el nodo? 3 campos, profe. ¿3 nomás? Ah, bueno, ¿y el siguiente? Y siguiente. Va a tener 4 campos: código de producto, descripción, precio unitario y siguiente. ¿Sí? Y les pide que hagan las funciones, tienen que hacer todas las funciones básicas para poder trabajar con este ejercicio. El ejercicio 2, modificar el ejercicio 1 para que pueda realizar todas las operaciones básicas para el manejo de la lista enlazada, generar o inicializar la lista, función de determinar si la lista está vacía, insertar primero, insertar el principio, producto al principio, eliminar el primero,
insertar en una posición específica y eliminar de una posición de la lista. O sea, en este, por ejemplo, el insertar K y eliminar K no los van a hacer. En esta parte, sí. ¿Sí? Es simplemente una modificación. El ejercicio 3, el departamento de alumnado necesita trabajar con los datos de los alumnos de la materia. Para ello, implica una lista simplemente enlazada, donde cada nodo guarda el número de libreta y el nombre del alumno. Tienen que generar la lista, insertar un elemento, eliminarlos y visualizar, ¿sí? Y después le dice crear una función que retorne la cantidad de alumnos que contiene la lista e implementar un menú. ¿Cómo harían una función que retorne la cantidad de elementos que tiene la lista? Puede ser hacer un contador desde la lista y sus siguientes hasta llegar a null, profe. Hacer un contador que cuente desde Desde el primero al último. primero Sí. hasta null. Eso lo pondrías dentro de una función que devuelva un entero. Sí, O sea, exacto. profe, como una función que era demostrar los elementos, pero en vez de Sí. que tener un printf que tenga un contador que se vaya incrementando. Exactamente. Igual que la función visualizar. O sea, la función visualizar que nosotros le damos es la función de ejemplo del recorrido, básicamente. Entonces, con esa función de recorrido, ustedes pueden recorrer para mostrarlos, pueden recorrer para calcular una operación, digamos, o en este caso para contar los elementos. Lo único que tienen que tener ahí cuidado es que tienen que trabajar sí o sí con el auxiliar, nunca desplazar a la lista. Y así tienen algunos ejercicios más, o sea, son solamente 4 ejercicios. Entonces la idea es que se pongan a trabajar con esto, que arranquen a resolver el primer ejercicio, ¿sí? Y cualquier duda que tengan nos puedan consultar. Profe, yo tengo una pregunta. Sé que puede sonar medio tonta, pero nosotros cuando estamos trabajando con el primer punto, que dice que nosotros almacenemos el código del producto de descripción del precio unitario, ¿no son 3 tipos de datos distintos? Porque sé que estamos trabajando con una estructura. Esos son los 3 campos que te pide, ¿no? Entonces vos vas a tener definido una estructura, donde la estructura, vos le vas a poner un nombre, por ejemplo, la estructura va a ser el nodo, y ese nodo va a tener X cantidad de campos. Este es nuestro tipo que se llamaba en el caso tipo lista productos. Entonces acá es tipo lista producto. El tipo lista producto lo que va a tener va a ser un campo que tenga que ver con el código de producto. Un código de producto tiene una descripción y tiene un precio unitario. Tu código de producto seguramente puede ser un entero o puede ser una cadena. Dependiendo del producto puede ser un entero o una cadena. Acá vamos a dejarlo un entero. Vas a tener una descripción. Tu descripción seguramente va a ser una cadena. Suponete que esa cadena es de 20 posiciones. O sea, va a ser un string, una cadena de caracteres. Y vas a tener un precio unitario que puede ser un doble. Ahí tenés los campos del dato, ¿sí? Todo eso corresponde a campos de datos. Y aparte vos vas a tener otro que va a ser la estructura, que es una estructura que es un nodo, ¿sí? Y vos vas a tener un siguiente, acá vas a tener un puntero, que va a ser el siguiente. Entonces vos vas a tener, esto es tu dato, este es tu puntero. Vos podrías tener incluso, por ejemplo, una estructura que sea aquí, por ejemplo, los datos. Y vos en datos tenés todo esto. Y vos les decís que el nodo está compuesto por los datos, ¿sí? Que son tus campos. O ponerle sin campo, vamos a ponerlo acá. Y por el siguiente. Entonces vos tenés el campo de datos, que tiene toda esta forma, y un siguiente. La forma en que ustedes gestionen esto depende de cómo ustedes lo quieran manejar, cómo se sientan más cómodos. Para nosotros, lo único que nosotros les exigimos es que el nodo esté compuesto por los datos o por los campos que corresponden a los datos y por el siguiente. O podrías tener acá incluso el typedef, o sea, la definición de la cadena y usar a la cadena como parte del campo de datos, ¿sí?
Para nosotros, esto ustedes lo administran como quieren. Lo que nos interesa es esta parte, digamos. Bueno, si alguno tiene alguna duda, si no, podemos ir cortando hoy. El material ya está en el aula. Cualquier cosa pueden preguntar por el Slack.